Los últimos minutos de Sin Distancias los dedicamos a la antropología, un tiempo para pararnos a reflexionar sobre el hombre y su cultura. En antropología, tradicionalmente, el trabajo de campo se realizaba en contextos exóticos, no familiares para el antropólogo, contextos alejados espacialmente o desconocidos para el investigador. Pero la distancia ya no es el factor clave de la investigación etnográfica. Muchos antropólogos trabajan en casa o con temas y gentes que no necesariamente son de lugares lejanos y exóticos. Pero la cuestión de la proximidad y la distancia, la búsqueda de los otros a partir del nosotros, de lo extraño y de lo cotidiano, sigue estando presente en la investigación antropológica. Sobre estas y otras cuestiones se ha desarrollado un seminario en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, en el que han participado varios jóvenes investigadores que se encuentran en diferentes fases. La profesora Montserrat Cañedo viene con algunos de ellos para trasladar hasta aquí las reflexiones que se aportaron en este encuentro. Estamos hoy con tres de ellos que nos acompañan, es Yoya Durán, Isabel González y Fernando González de Requena, y vamos a tratar de hablar de alguno de los temas que salieron en el seminario, que por otra parte duró muchísimo y fue súper interesante, del que no podemos recuperar todos los hilos, pero sí vamos a tratar de recuperar uno de ellos que yo creo que fue bastante interesante, ¿no? Ellos utilizaron para presentar sus trabajos de investigación un formato en el cual uno de los hilos de la autorreflexividad tenía que ver con la cuestión de hacer etnografía en casa y etnografía fuera de casa, ¿no? Que es, digamos, un tropo, esa cuestión de casa y fuera de casa que se ha utilizado o que utilizamos los antropólogos a veces para reflexionar sobre nuestro propio trabajo de campo, ¿no? En cierto modo, la antropología es un ejercicio metodológico entre la proximidad y la lejanía, ¿no? Partiendo de nuestra casa, o sea, de nuestros presupuestos de sentido, de nuestros prejuicios en el sentido más descriptivo del término, que son culturales, pero también son disciplinares, miramos desde ahí, ¿no? Lanzamos una mirada, ¿no? Digamos que necesitamos partir de casa, porque la mirada siempre se efectúa desde algún sitio. Hay que estar asentado en algún sitio para poder ver, ¿no? Entonces, la casa, como tropo, tiene en antropología este sentido, ¿no? Son nuestros prejuicios, de alguna manera, culturales, pero también teóricos, los que nos permiten mirar, ¿no? Pero el ejercicio antropológico consiste también, de alguna manera, en un desplazamiento desde la casa. O sea, no es quedarse en casa, es salir de casa, ¿no? Y ese desplazarnos más allá se apoya en un ejercicio empírico que tiene que ver con el encuentro con algo distinto, extraño, lejano, que de alguna manera nos interpela a nosotros en casa. O sea, salimos de casa, ¿no? Es ese ejercicio de salir de casa. Entonces, este tropo de estar en casa, hacer antropología en casa, hacer antropología fuera de casa, funciona muy bien porque permite de alguna manera centrar un debate, ¿no? Sobre este ejercicio en el que nos vemos envueltos los antropólogos, que tiene que ver con este ejercicio entre la proximidad y la distancia, ¿no? Entonces, a partir de aquí, me gustaría un poco conversar con vosotros y que nos contarais primero así brevemente en qué consiste el trabajo que estáis desarrollando, para que los oyentes tengan una idea de por qué vías os estáis desarrollando en vuestro trabajo de campo, y después que encajéis esta pregunta desde lo que os resuena a vosotros, ¿no? O sea, cómo de alguna manera esta cuestión, este tránsito entre lo próximo y lo lejano, entre hacer antropología en casa y fuera de casa, tiene algún sentido, os sirve a vosotros para autorreflexionar sobre vuestro propio trabajo, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre esta cuestión de hacer antropología en casa y fuera de casa desde el punto en el que estáis vosotros, cada uno de vosotros, ¿no? Isabel, ¿tú misma? Mi trabajo de campo, digamos, lo realicé con población desplazada por la guerra en un barrio periférico en Bogotá, en Colombia. Y, bueno, mi interés, digamos, es entender un poco los procesos de reasentamiento de esa población que normalmente migra del campo a las ciudades y, bueno, algunos factores que se interrelacionan en esos procesos de reasentamiento, temas de segregación espacial, de racismo, redes de solidaridad, violencia, etcétera. Entonces, en el seminario yo era el ejemplo, digamos, clásico de hacer etnografía fuera, ¿no? Fuera en el sentido de que evidentemente estoy en otro continente, en otra ciudad, en otro universo social muy diferente a aquel del cual parto, ¿no? Y sí es verdad que, digamos que como dices tú, Monse, no es algo geográfico, ¿no?
Y sin embargo, en mi caso, aparte de ser geográfica, esa distancia, digamos, con el campo era personal y conceptual también, ¿no? Yo me sentía absolutamente ajena a la comunidad en la que estaba trabajando y era una distancia que tenía que superar. O sea, al final para mí también el hecho de poder hacer etnografía y de que eso tenga algún tipo de sentido, ¿no? Y que la interlocución con los actores que estás observando esté, bueno, pues cargada de un sentido para ellos y para ti sobre todo también, requiere un poco sentirte en casa finalmente, fuera. Hasta cierto punto, o si no, esa distancia es una barrera que por lo menos en mi caso a mí no me permitía ni avanzar ni observar realmente, ¿no? Y para mí sentirme en casa finalmente supuso, tener una actividad, entrar dentro de esa red de reciprocidad de la comunidad donde trabajaba, hacer amistades en el sentido un poco más mundano de la palabra también, ¿no? De confiar en personas y que esas personas confíen en ti, que al final era fundamental para poder estar donde estaba, ¿no? Y hacer determinadas preguntas y, en fin, y sentirme segura, etcétera, etcétera. O sea que finalmente, hasta cierto punto, a pesar de que evidentemente esa lejanía y esa distancia era insuperable, o sea, eran unos otros, digamos, que simplemente por vernos, por escucharnos ya nos sentíamos diferentes, ¿no? O sea, era imposible sentirte un poco diluido en la comunidad en la que estabas, pero a nivel, digamos, del trabajo, para mí más bien fue el proceso contrario, ¿no? Sentirme en casa estando fuera. Uh-huh. Una de las cosas que destaco a mí me pareció cuando escuché la presentación que hicisteis, es que esta manera de presentar la reflexión sobre etnografía en casa y fuera de casa, a ti yo creo que eras la única que hace un trabajo de campo fuera, digamos, en un sentido geográfico, ¿no? En Colombia, o sea, fuera de lo que es España, incluso de lo que es Madrid. El resto trabajabais todos en un contexto geográfico más próximo, y entonces planteasteis la cuestión de una manera, digamos, también muy, muy clásica en la antropología, la cuestión de dentro y fuera, entendiéndolo en un sentido geográfico. Es decir, antropología fuera la hace quien se desplaza a un lugar geográfico desde un presupuesto que es muy de la antropología clásico, que es que la diferencia está de alguna manera marcada o encapsulada por fronteras geográficas explícitas. Es decir, hace antropología fuera quien se desplaza. Tú, en tu caso, lo has planteado muy bien, ¿no? Te vas a una comunidad donde te encuentras con un otro y ese otro está claramente expresado en una distancia geográfica que tú transitas, ¿no? Sin embargo, el resto hacéis antropología en casa, ¿no? Y entonces explicasteis un poco los problemas de hacer esa antropología en casa, ¿no? Sin embargo, escuchándoos mientras hablabais, a mí me daba también la impresión de que ese juego entre casa y fuera se puede jugar también dentro de casa. Es decir, que el hecho de hacer antropología en casa no necesariamente implica que uno comparta, digamos, los presupuestos de sentido con la comunidad que estudia, o incluso que la comunidad que estudia no sea también una comunidad fragmentada con la que uno puede mantener de alguna manera presupuestos de sentido. O sea, ese juego de proximidad y distancia se efectúa también dentro de un espacio geográfico cercano, ¿no? No sé si veis un poco. Entonces, vosotros que hacéis, digamos, antropología, o sea, que no tenéis de alguna manera ese elemento de la distancia geográfica para poder pensar el tropo de casa y fuera, ¿cómo os interpela esta cuestión de la proximidad y la distancia en vuestro trabajo? Yo soy doctora en Bellas Artes y llegué a trabajar con el equipo de Paco Cruces Practicemat en el 2010, un equipo de investigadores, bueno, hay antropólogos, sociólogos, ¿no? Como un comunicólogo, ¿no? Y había un hueco para alguien de Bellas Artes, pedí la beca postdoctoral y me la dieron y me puse a trabajar de repente en un ámbito que no era el mío, pero que ha sido como el aprendizaje precisamente porque he llegado al mundo del arte, del que venía, desde otro posicionamiento completamente diferente, que me ha abierto un campo de observación amplísimo, muy rico, y en el que, sobre todo, como digamos, soy un elemento un poco extraño, porque no se me puede catalogar como artista, ni como comisaria, ni como crítica, ni como periodista, digamos, sino que es una cosa, pues un antropólogo que va a hablar con artistas, y yo insisto, esto es antropología. Me interesa
cómo vives, no me interesa la poética de tu obra, a lo mejor, no me interesa qué materiales empleas, no me interesa el acercamiento que de modo que con la educación que yo he recibido sería el esperable, ¿no? Que yo fuera a preguntar. A veces sí se me cuela pregunto cosas de tu bagaje poético, o sea, qué referencias tienes. ¿Y cómo juegas tú este juego entre la proximidad y la distancia que caracteriza el método antropológico? Yo creo que el distanciamiento ha sido una cuestión no tanto de etiqueta como nombre, ¿no? Pero ha sido un distanciamiento pasito a pasito, porque sí es un aprendizaje en mi caso es un poco de ejercer roles, ¿no? Te quiero decir, te acercas a hablar con alguien y yo al principio hablaba como yo. Pues yo eso lo conozco, yo también he estado en esta escuela, yo estuve con ese profesor y ¿qué ha sido de fulano? ¿Sabes? Porque encima Madrid es próximo también, es pequeño y el Circuito del Arte, la Escuela de Bellas Artes es una y hay mucha gente con la que yo me he cruzado a lo largo, yo empecé en el 92, estamos en el 2013, a lo largo de mi vida, mi carrera, mis circunstancias me he cruzado gente. Entonces yo al principio daba mucha información de ese tipo, de mí, porque era yo. Pero de repente dije, error garrafal. Primero porque la gente no se siente cómoda para seguir narrándose a sí mismo. Y segundo porque a mí me gusta más adoptar otros papeles como de yo escucho y no sé nada. ¿Me explico? Porque si no tergiverso un poco las narraciones de sí mismos. Y estoy aprendiendo a desdibujarme, o sea, es un distanciamiento que mi pasito a pasito, digamos, voy tanteando, tiene algo teatral realmente, ¿no? O sea, cada vez depende con quién hable. Hay gente muy verborreica y hay gente que le cuesta. A gente que le cuesta, pues sí tiro, digamos, de cosas que sé. Pero mi distanciamiento es algo premeditado, pensado y que voy aprendiendo en el camino. Pero estás, digamos, trabajando metodológicamente la posición del distanciamiento, la posición de salir de casa. Claro, y depende en qué circunstancias, pues tiro de un lado o tiro de otro. Bueno, Fernando, Isa nos habla de cómo tiene que estar en casa, en un contexto en el que se siente alejada, ¿no? Y en el que siente que tiene que hacer su casa. Yoya nos habla de cómo tiene que distanciarse en un contexto en el que se siente demasiado en casa y necesita construir una posición, ¿no? Desde el método que le permita un poco jugar ese juego. ¿Tú cómo juegas ese juego entre proximidad y distancia en tu campo? Bueno, cuéntanos en qué consiste un poco para que sepamos de dónde vienes y en qué trabajas. Yo mi interés cuando empecé era estudiar que, en general, las comunidades que desarrollan y distribuyen software libre. Que a mí me interesaba porque es una actividad que juntaba, digamos, una gran sofisticación tecnológica, pero con unas dimensiones muy claras y muy amplias que tenían que ver con la ética, la política, incluso la legalidad. En concreto, me centré en un proyecto, en una distribución de GNU Linux que se llama Debian. Y bueno, para mí el problema de la antropología en casa o fuera de casa no se puede plantear en términos geográficos, porque gran parte de donde tienen lugar las interacciones sociales que intento seguir e investigar es en entornos online. Entonces he tenido que recurrir mucho a la etnografía virtual y entonces hablar ahí de geografía pues no recoge la riqueza del problema. O sea, comentaba en las jornadas que yo de una manera muy literal hago gran parte de mi etnografía en casa. Literalmente, pero, ¿no? Muy en literalmente, casa, o sea, en mi casa. Despacho y con tu ordenador. Claro, pero además a eso se añade muchas más cosas. Quiero decir, cuando digo que lo hago en mi casa con mi ordenador, una cosa que también es pertinente es que las herramientas que utilizo para investigar son las que hacen precisamente la gente que investigo. O sea, mi ordenador está hecho, que utilizo para investigar, está hecho por la gente que estoy investigando. O sea, que tu casa es la suya. Claro. De cierto modo. Claro. Entonces, por un lado, o sea, intentando plantear en otros ámbitos esa distinción que nos planteas, por un lado, o sea, desde el punto de vista de los presupuestos,
En un sentido es clarísimamente, podríamos decir, etnografía en casa. En el sentido de que la gente con la que estoy investigando, una cosa que me llamó la atención al principio es un nivel muy alto de sensibilidad y de reflexividad sociológica, incluso académicamente. O sea, yo me encontré gente haciendo tecnología que se reunía para hacer tecnología, pero era asombrosamente alto el número de científicos sociales que estaban implicados, y además muchos en un momento muy parecido al mío, haciendo una investigación doctoral. Entonces, en ese sentido, había mucha cercanía, era muy fácil hablar incluso de sociología, de antropología. Por otro lado, el elemento de distanciamiento muy claro es el tecnológico. O sea, yo lo que he tenido es, una de las cosas que me ha costado trabajo es aprender lenguajes nuevos, no lenguajes naturales. Ahí no había distancia, pero sí lenguajes tecnológicos. O sea, poder seguir lo que estaba ocurriendo ahí me requería, si no aprender a programar bien o a poder hacer lo que ellos hacían, sí aprender lo suficiente como para poder entenderlo. Y ese ha sido quizá el lugar donde ha habido más distanciamiento. Uh-huh. ¿Y crees entonces que este planteamiento que yo he hecho de la antropología como un ejercicio metodológico entre la proximidad y la lejanía sigue teniendo sentido, aunque no pueda expresarse de alguna manera en términos geográficos? Porque tu campo yo creo que es bueno para pensar eso, ¿no? No funciona de alguna manera la idea de casa y no casa como un desplazamiento que uno hace en términos, digamos, físicos o geográficos, ¿no? Pero el ejercicio metodológico del antropólogo jugando entre esos presupuestos de sentido suyos que se acercan a lo que no son, a lo distinto y se modifican, ese ejercicio que podemos caracterizar así como entre la proximidad y la lejanía, ¿sigue teniendo sentido para ti o...? No en los términos en los que lo plantea la antropología clásica, por las cosas que hemos estado hablando. En el sentido de aproximarse y distanciarse de los propios presupuestos y de encontrarse con lo de los demás, pues seguramente sí, pero seguramente no sé hasta qué punto sería algo específico de la antropología y sí algo propio de cualquier ciencia y desde luego de cualquier ciencia social. No tenemos tiempo para más, tenemos que cortar aquí. Os agradecemos que hayáis estado con nosotros dándonos una pequeña ventanita de lo que ha sido el seminario. Todos no estáis viendo las caras que ponen, pero están poniendo caras de ¿ya se ha acabado? Pues sí, ya no nos da tiempo para más. Bueno, esperemos que repitamos este seminario en posteriores ediciones y cuando lo hagamos invitaremos a todos los oyentes a que vengan porque realmente ha sido un seminario muy interesante donde han salido grandes cosas y donde, bueno, los jóvenes investigadores, los que estáis empezando, digamos, en la carrera investigadora, yo creo que aportáis una fuerza de renovación a los métodos, a las teorías, que creo que, bueno, que es una dosis, ¿no? Una cañera que viene muy bien, digamos, traer y por eso queríamos que estuvierais también hoy aquí en la radio. Así que gracias por venir. Muchas gracias. Con estas reflexiones en voz alta despedimos a la profesora Montserrat Cañedo del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED y a los 3 investigadores de este departamento que han querido compartir sus experiencias con nosotros. Muchas gracias a Isabel González, a Gloria G. Durán y a Fernando González de Requena.